Imagina esto, el prometido de mi hija me vetó de su boda con un desprecio que aún quema en mis recuerdos. En nuestra fiesta no caben pordioseros como tú, me espetó, y mi hija, mi propia sangre, se quedó callada, optando por el brillo del oro antes que por los lazos de familia. Pero cuando mi flamante Bentley Continental surgió ante ellos, y supieron de mis 20 millones guardados en secreto, su mundo se tambaleó. Y lo que vino después, ni en tus peores sueños lo adivinarías. Antes de sumergirnos en esta historia que me duele y me libera a partes iguales, hazme un favor, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué hora marca tu reloj justo ahora, donde sea que me escuches. Porque el tiempo, amigo mío, cambia todo. Todo empezó en un restaurante de postín en el corazón de la Ciudad de México, uno de esos sitios donde el aire huele a caviar y a ego inflado. Francamente, señor, los de tu calaña no pisan estos eventos, me soltó con sorna Alejandro, el futuro yerno, reclinado en su asiento como si fuera el rey del mundo. Su traje Armani relucía bajo la araña de cristal que pendía sobre nosotros, y su gesto de pulsera de platino destellaba al apuntarme con el dedo, desdeñando mi camisa raída y mis jeans deslavados. Yo había cruzado media ciudad en mi camioneta destartalada, sorteando el caos del tráfico para conocer al tipo que, según mi Isabella, era el amor de su vida. Papá, murmuró ella, casi inaudible, envuelta en un vestido de alta costura que la hacía parecer una extraña. Sus uñas impecables jugueteaban con el zafiro de su anillo, un pedrusco que gritaba lujo. Tal vez Alejandro tenga un punto. Será una gala exclusiva. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Recordé a la chiquilla que, de niña, me defendía a capa y espada cuando los compañeros se mofaban de nuestro coche viejo. La que me proclamaba el papá más listo del universo. Y ahora, esa misma Isabella no podía ni cruzarme la mirada mientras admitía que yo no daba la talla para su gran día. Alejandro chasqueó los dedos hacia un mesero que pasaba raudo. Otra botella de Krug, por favor, ordenó con una mueca burlona. Luego me clavó los ojos, ¿lo pillas, verdad? No es personal, es cuestión de estatus. En mi círculo, la apariencia lo es todo. El mesero huyó de la tensión como alma que lleva el diablo, y noté cómo el resto del staff esquivaba nuestra mesa, sus sonrisas tiesas al captar retazos de la bronca. Papá, no lo compliques, imploró Isabella al cabo, con ojos que destilaban no cariño, sino bochorno puro. Bochorno por mí. El salón pareció girar a mi alrededor, el zumbido en mis oídos ahogando el tintineo de copas. Mi hija, a la que crié solo tras la partida de su madre, a la que doblé turnos en la fábrica para que tuviera zapatos nuevos, ahora elegía a este engreído sobre su viejo. Lo entiendo, respondí con voz templada, aunque por dentro se me partía el alma. Les deseo lo mejor. Plegué la servilleta con mimo, dejé la copa de vino virgen y me alcé. Mis pasos eran mecánicos, ajenos al vendaval que me azotaba el pecho. A mi espalda, una pareja en la mesa contigua dejó de picotear su plato para mirarnos como si fuéramos un drama en vivo. Al salir, la voz de Alejandro retumbó en el local, ¿ven? A veces basta con ser franco con esa gente. El valet abrió la puerta de cristal con cara de póker, y oí la risa forzada de Isabella, un eco hueco tan lejos de su risa de niña. El viento fresco de la tarde me azotó la cara, pero no apagó el fuego de la humillación que me abrazaba. Mis manos tiritaban tanto que a duras penas metí la llave en el contacto. Me hundí en el asiento de mi camioneta, espiando por los ventanales como Isabella y Alejandro retomaban su festín con alivio, como si hubieran zafado de un estorbo molesto. Ella alzaba la copa, animada, él asentía, satisfecho. Al fin, el motor tosió a la vida. Salí del aparcadero y me perdí en el río de autos de la urbe. Los rascacielos centelleaban con sorna a través del parabrisas, Lamborghinis y Porsches me adelantaban, sus dueños cegaramente preguntándose qué idiota pilotaba esa chatarra en su reino de opulencia. Conduje a ciegas, guiado por el instinto, rumbo al norte por la carretera federal. La radio escupía un bolero melancólico que no registraba.
Las pullas de Alejandro martilleaban en mi cabeza, por dioseros como tú. Pero lo que más laceraba era la verdad oculta, no fue un arrebato. Lo habían tramado. Seguramente él la había leccionado para que soltara esas líneas. De la bulliciosa capital pasé a los suburbios de Naucalpan, donde las luces de neón cedían a la quietud de las colonias residenciales. Ese camino solía serenarme, dejando atrás el ajetreo por la paz de mi rinconcito en el Valle de México. Pero esa noche, cada kilómetro me hundía más en el vacío. En un alto en una gasolinera cerca de Teoloyucan, el temblor volvió con furia. Aparqué bajo los focos amarillentos, envuelto en olor a combustible y taquitos recalentados. Camioneros charlaban en la penumbra, sus voces un rumor lejano. Saqué la cartera y extraje la foto que cargo desde hace 18 años, mi esposa Elena y yo, en la graduación de Isabella, sonrientes de orgullo puro. Su brazo ceñía a nuestra hija, que posaba con su título en alto. Elena, donde me equivoqué, le susurré al papel manoseado. ¿Cuándo se nos escapó la niña? El flash me golpeó, Isabella, con 9 años, sollozando porque los niños se reían de nuestro bochito viejo. Ese mes tripliqué horas extras para regalarle un guardarropa decente, jurando que jamás volvería a sonrojarse por mí. Y Elena, siempre Elena, arrodillada junto a su camita, la familia es el tesoro, mi amor. El dinero se va, pero nosotros nos quedamos. Pero esa noche, Isabella había apostado por el billete. Había visto el Fausto de Alejandro y decretado que pesaba más que 3 décadas de mi devoción. La niña que me blindaba de burlas ahora era una mujer que se avergonzaba de sus raíces. Otro recuerdo me asaltó, la última Navidad, cuando Isabella duró hora y media en casa antes de huir de vuelta a la ciudad. Distraída, pegada al celular, mascullando excusas sobre compromisos con gente clave. Pensé que era la adultez reclamándola, pero ahora lo veía claro, meses, tal vez años, de distanciamiento. Vergüenza por mi casita humilde, mi camioneta cascara, mi guardarropa austero. Alejandro no la había envenenado, solo le había dado luz verde para vomitar lo que ya bullía en ella. De vuelta en la vía rápida, acercándome a mi salida en Cuautitlán, algo se avivó en mí. El shock inicial se coagulaba en un hielo firme, resuelto. 30 años le di todo a esa niña, sacrificios, prioridades postergadas, un porvenir construido ladrillo a ladrillo. Y ella lo tiró por la borda en un parpadeo, alineándose con él al primer chasquido. El dolor latía tras mis costillas, pero a su lado brotaba una rabia callada, tenaz, cristalina. Si Isabella medía a la gente por su chequera, quizás era hora de que viera el saldo real en la mía. No pegué ojo. El alba me pilló paseando por la cocina, con la cafetera gorgoteando mi cuarto café negro de la madrugada. La casa se sentía más hueca que nunca. En la repisa del comedor, las fotos familiares seguían mudas, Elena y yo en nuestra boda sencilla, los primeros gateos de Isabella, sus fiestas, su titulación. Épocas doradas donde el dinero era un extra, no un juez. Pero Isabella lo había elegido como árbitro. Si tanto valoraba el vil metal, tal vez debiera conocer el auténtico. Bajé al sótano por la escalera de madera crujiente, donde la luz del amanecer se colaba por ventanillas altas, danzando motas de polvo. Mi taller ocupaba la mitad, herramientas en perchas, un banco atestado de chatarra a medio armar. Detrás, bajo una sábana raída, yacía la caja fuerte. La compré en el 98, año de mi primer golpe maestro en las finanzas. Mis dedos teclearon la clave de memoria, el santo de Elena, seguido del de Isabella. La puerta se dio con un clic suave. Dentro, en carpetas ordenadas, reposaba mi arcano, papeles de acciones, contratos de fondos, extractos bancarios. Huellas en tinta de jugadas que parecieron demencia pura, pero que florecieron en oro. La carpeta de Amazon encabezaba la pila. Extraje el título del 12 de octubre de 1998, 10.000 acciones a $40 la pieza. Todo mi fondo de emergencias en una librería online que el mundo tildaba de quimera.
Mis compás de la ingeniería se carcajearon, eso es quemar plata, carnal. Mi jefe, con eso te comprabas un Suru nuevo. En vez, invertí justo antes de que Jeff Bezos desatara la tormenta. La de Netflix era más voluminosa, mi segunda bala en el 2005, cuando Reed Hastings era un loco soñador con DVDs por correo. Otros 40.000 clavados en un garabato de startup. Encendí mi laptop jurásica y chequeé cotizaciones. Los dígitos parpadearon, abrumadores, Amazon a 180 por título, Netflix a 650. Con splits y reinversiones, esas apuestas se habían inflado más allá de lo soñado. Cuentas rápidas, Amazon, 14 millones. Netflix, 5 millones. Otras tech sumaban 1 millón más. 20 millones, sepultados en mi sótano, mientras mi hija me tildaba de indigente. Saqué la carpeta que más sería, el borrador del obsequio nupcial para Isabella, armado por mi notario meses A. Un fondo de 12 millones para su porvenir, con énfasis en estudios y donativos. Planeaba soltarla en mi brindis, asegurándole un futuro blindado. La ironía mordía, ella me había rebajado por pobre, codo con codo a un tipo cuyo patrimonio no rozaba ni la centésima de mi fortuna. Había preferido el derroche chillón de Alejandro sobre la abundancia discreta de su padre. Agarré el teléfono y llamé a mi asesor, Carlos Rivera, mi aliado en esto desde hace 16 años. Roberto, ¿todo en orden? Nunca marcas en horario pico. Todo bien, Carlos. Solo, ajustemos el testamento. Sobre todo, la parte de Isabella. Ajustes, ¿qué rayos pasó? Digamos que el panorama mutó. Reformulemos el fondo. Mientras detallábamos, una rara complacencia me invadió. Alejandro quería medir por billetes, vetar a los indignos. Bien. Yo podía entrar al juego, con la ventaja de que mis cartas eran ases. Cerré la caja y subí, notando una sonrisa en mi faz por primera vez desde el fiasco. No era de calidez, sino de acero afilado. Si Isabella ansiaba la lección del dinero de verdad, yo era el maestro perfecto. El teléfono trinó al llegar a la cocina, rasgando el silencio como un tajo. El diario yacía plegado junto a mi plato, pero mi mente vagaba. El dolor de ayer se había endurecido en herramienta útil. Los huevos se enfriaban en la mesa raída, el sol se filtraba por cortinas descoloridas. La taza rajada se acoplaba a mi palma como un viejo amigo. Volvió a sonar, e insistió. El visor mostró Isabella. Dejé que pitara 2 veces más antes de descolgar, midiendo mi tono. Hola, mi niña. Papá. Como amaneciste, trinó con dulzura postiza, un almíbar falso. Todo chido. Bien. ¿Qué se te ofrece? Pausa, y luego el anzuelo, quería platicar de la boda. Hay detallitos que Alejandro y yo debemos afinar. Dejó el gancho colgando, esperando que mordiera. No lo hice. El rollo es que surgió un imprevisto con la lana. El banquete quiere anticipo, y el de la florería un depósito gordo para el jueves. La pasta de Alejandro está atada en negocios gordos. ¿Cuánto? 40.000 pesos. Lo soltó como si pidiera el clima. Suena a mucho, pero los papás de los demás echan la casa por la ventana. Pensé que querrías que mi día fuera de ensueño. La osadía me robó el aliento. Ayer, un pordiosero excluido, hoy, mendigando 40.000. Interesante, repliqué lento. Ayer no daba tu boda. Hoy me sacas esa lana. Papá, son cosas aparte, chilló, aguda. Esto es por la fiesta, no por postureo. Postureo, repetí, saboreando el veneno. Capto. Solo dame la lana. ¿Por qué lo haces tan jodido? La careta cayó, revelando a la diva engreída que había parido. No como si tuvieras en qué gastarla en esa casucha, ¿o sí? No, Isabella. Quiero decir que no. Pídesela a los compás ricos de Alejandro, a sus socios top.
Seguro les encanta bancar tu postureo. Estás siendo un idiota. Soy tu hija. Sí, susurré. Y ayer dejaste clarito que tanto valgo pa' ti. Silencio. Luego, Gélida, órale, no ayudes. Pero no esperes que te busque después. Alejandro dice que no necesito gente que frene mi dicha. Adiós, Isabella. Corté antes de su réplica. El vacío regresó, pero distinto, liberador. Miré el aparato, digiriendo. 40.000, más de lo que muchos arañan en un año laboral. Y ella lo pedía como si fueran chelas para la cena. Sin pudor, sin eco de la puñalada previa. En su cabeza, la boda lo tapaba todo, lavaba traiciones. Abrí mi agenda sobre la mesa. La fecha en rojo, 20 de julio, a 3 semanas vista. Tiempo de sobra para que mi hija probara el sabor del dinero genuino. Las 3 semanas se arrastraron como melaza. Las invertí en indagar, trazar y llamadas sigilosas a Carlos. Cada pieza debía encajar impecable para mi jugada. El sábado vespertino me halló en un café bohemio de Polanco, en una mesita al sol, con el diario de distracción y un café tibio enfrente. Elegí el spot ad hoc. Mi amiga Clara, la mejor amiga de Isabella, solía merodear por ahí los fines, corrigiendo exámenes de su curro como profe. Llegó a la hora, con su mochila al hombro, radiante de inocencia. Señor Morales. Qué gusto verte. ¿Vienes a urdir alguna sorpresa nupcial? Bingo. Ella me tendía la alfombra. Clara, qué placer. Toma asiento. Le señalé la silla libre. Sorpresa nupcial, repitió, sentándose con brío, ojos chispeantes. Ay, no debí soltar prenda, pero como eres el papá de Isabella, te cuento, ando en los toques finales. El 20 de julio vuela. Cierto, dije, inclinándome con fingido afán paterno. Háblame del daño. Es en las lomas, una casona de ensueño. Alejandro la clavó. 200 invitados. ¿Te lo imaginas? Solo el banquete sale en 2.000 por cabeza. Elegancia total. 200 invitados, 60.000 en comida. Cifras de vértigo, y aún así me venía con cuentos de apuros. ¿A qué hora arranca? Ceremonia a las 5 de la tarde, cócteles en el jardín, cena a las 8, baile hasta la 1. Hasta ballet los coches. Alejandro lo exigió, mis socios merecen lo mejor. Y de mi parte, pregunté, tragando hiel. Clara no captó el filo. Isabella anda tensa porque salga impecable. Alejandro es quisquilloso, flores, música, mesas, todo a su medida. Asentí, empático. Suena titánico. Me muero por un detalle especial, sorpresa total. No chiles de esto, Jamás. Adoro las sorpresas. ¿Qué maquinas? Aún no pulo, pero el itinerario ayuda un montón. Platicamos 20 minutos más. Clara, pura candidez, me derramó el manual, horarios, llegadas, ballet, hasta la seguridad que Alejandro pedía. Un filón de datos, sin barruntar que avivaba no un regalito, sino una vendetta. Al irse, jurando secreto otra vez, me quedé anotando todo en un cuaderno. Al pie, garabateé, agencias de autos premium, reforma. Hora de la fase 2. El taxi me plantó en la esquina de Reforma con Sullivan, donde los showrooms de lujo reinan como fortalezas. Tras cristales relucientes, bestias rodantes que valen fortunas, Bentley, Ferrari, Maserati. Para quienes el dinero es un susurro. Me planté con mi trapo de siempre, caquis gastados, chamarra vieja, zapatos simples. El maletín de piel era el único guiño a que no era un mirón. Pisos de granito pulido, arañas de luz, vendedores en Gucci evaluando presas al vuelo. Al entrar, me escanearon y desecharon en un pestañeo. Me planté ante un Bentley Continental negro azabache, su parrilla cromada hipnótica bajo focos. Precio,
6 millones de pesos. Señor, se acercó un vendedor mozo con hastío. ¿Seguro que no se perdió? Quiero su Bentley Top, repliqué sereno. Rió, incrédulo. Estos arrancan en 5 millones. Tal vez algo más, a su alcance. Clientes cercanos giraron cabezas, divertidos por el viejo despistado. Abrí el maletín y saqué un pagaré certificado de 6 millones, posándolo en el mostrador de cristal. El vuelco fue instantáneo. La sonrisita se evaporó, brotó un gerente, luego otro. Todos de pronto solícitos. Disculpe el malentendido, señor Morales, tartamudeó el jefe. Permítame guiarlo en persona. Me mimaron como a un sultán una hora. Detalles, extras, todo a lujo. Elegí raudo, negro ébano afuera, cuero beige adentro, gadgets de punta. Los empleados flipaban viéndome decidir fortuna sin titubear. Ofrecemos chofer elite, dijo el gerente al rematar. Nuestro crack es Javier Ruiz. Es militar, discreto como una tumba. Javier llegó en minutos, alto, pulcro, saludo firme. Un placer servirle, señor. Tras oír mis pautas básicas, ¿cuándo lo precisa? 20 de julio, boda en Las Lomas. Detalles, estándar. Entendido. Sigilo es mi credo. Al firmar, eché un ojo al calendario. 20 de julio en rojo. A 2 semanas. Todo encajaba. Los que me habían ninguneado hora antes ahora se plegaban, un pagaré bastó para comprar respeto. Pronto, Isabella y Alejandro catarían la píldora de las apariencias. 3 semanas atrás, ni loco pisaba un antro como Savile Row en Polanco. La boutique insignia de la zona VIP relucía como un santuario de billetes. Ese día, bajando del taxi en la acera atestada, mi paso era otro. Algo se había avivado en mí desde el showroom. El portero me franqueó con reverencia, y entré al edén de telas finas. Arañas bañaban en oro lana merino y lino irlandés en vitrinas. Asesores en trajes bespoke zigzagueaban. Buenas tardes, señor. ¿En qué lo complacemos?, inquirió uno, su atuendo un cartel vivo de la casa. Transformación total, declaré calmado. Traje bespoke, complementos, lo que sea. Tengo un evento clave en 3 semanas. Perfecto. Tomemos medidas y definamos su vibe. 2 horas de máster en boato, hilos contados, gramajes de tela, cortes milimétricos. Optamos por un azul marino profundo de cachemira italiana, suave como un sueño. Quiero aparentar millonario, confesé al ojear estilos. Este traje lo hará, señor Morales. Clásico, impecable, imponente. Dominará cualquier recinto. A los accesorios, un Patek Philippe de 2 millones, acero y oro centelleando, camisas de lino fino, corbata de raso con hilo plata, mocasines de piel veneciana hechos a mano. Cada ítem superaba mi viejo sueldo mensual, pero unidos forjaban poder puro. La prueba inicial ante el espejo me dejó pasmado. El traje enderezaba mi espalda, elevaba mi aura. Ya no un jubilado discreto del valle, ahora, opulencia, mando, aplomo. Listo para el 17 de julio, juró el asesor al embolsar otro cheque pingüi. Prueba final el 18, y estará a tono para su gala. Al salir, mi reflejo en el vidrio me guiñó, hombros erguidos, mirada acerada, sonrisa sutil. El 20 de julio, a 3 semanas justas. Hora de desenmascararme. Saqué el móvil y marqué a Javier. Ajustes pendientes, timings, remates. La metamorfosis culminaba. El alba del 20 de julio irrumpió nítida, dorando mi cuartito austero. Dormí como hace meses no, despertando a las 6:30 sin alarma. Ese día pesaba de promesas, de karma. Desayuno espartano, huevos revueltos, pan tostado, café solo en mi taza mellada. Pero lo saboreé con intención, sabiendo que quizás era mi postrer bocado como el de antes. Mañana, todo mutaría. Sobre la mesa,
La invitación que nunca llegó, cursiva fina anunciando la unión de Isabella Morales y Alejandro Vargas a las 5 de la tarde. Yo tenía mi propio libreto para esa hora. La regadera humeaba mientras me alistaba para el gran acto. Cada gesto contaba, navaja precisa, peinado impecable, ritual meticuloso. El traje de Savile Row pendía virgen en el closet, en su bolsa. Al desvelarlo, admiré de nuevo, tela como río de medianoche, costuras quirúrgicas. La chaqueta se fundió a mí, el patek pesaba ancla en mi muñeca, recordatorio de mi nuevo yo. Mocasines, corbata, puños de oro, un mosaico de riqueza muda y fe inquebrantable. Frente al espejo del cuarto, el cambio era total. El tipo que me escrutaba no era el padre vejado de 3 meses a. Era un magnate, una presencia que exigía reverencia, imposible de soslayar. De la cómoda tomé mis notas, el discurso. Ensayado 1000 veces, pero hoy vibraba con fuego nuevo. 20 millones. Esa frase lo voltearía todo. La foto de Elena sonreía desde la mesita, ojos plenos de ternura eterna. Espero que lo apruebes, amor, le murmuré. Necesitan aprender que la sangre pesa más que el oro. A las 3:30 en punto, el ronroneo grave del Bentley anunció a Javier. Desde la ventana vi a los vecinos asomarse, boquiabiertos ante la mole de 6 millones frente a mi jardín modesto. Contraste brutal, lujo ante una morada de 1.5 millones. Javier esperaba junto a la puerta trasera, galán en librea. Buenas tardes, señor Morales. Luce como un jefe. Gracias, Javier. Hoy será, revelador. Me hundí en el cuero beige, la puerta se cerró con un suspiro hidráulico, sinfonía de precisión suiza e ingenio inglés. Al rodar por mi calle serena, lancé un adiós a la casa que compartí con Elena desde su adiós. Esa noche, el fingimiento de pobreza moría. La hacienda surgió tras los vidrios tintados como de un lienzo renacentista. Jardines esmerados trepaban lomas verdes, salpicados de fuentes de cantera y esculturas helénicas. La casona principal erguía 3 pisos de gloria colonial, con arcos y balcones que gritaban abolengo. Un sitio de impresión, comentó Javier al virar al Drive Guacurvo, donde otros titanes dejaban invitados. Alejandro sabe derrochar, sin duda. Ferraris, Audis y Jaguars se apiñaban en ballet, mientras dueños en Dior y Chanel se diluían en terrazas y veredas. Cerca de 200 almas reían y platicaban, un zumbido de festejo pulido. Javier frenó el Bentley en el epicentro de la entrada, ángulo idóneo para el impacto. Al rodear para abrirme, avisté a Isabella y Alejandro en el umbral del jardín, saludando con sonrisas de comercial. Felices, altivos, ciegos a la tormenta inminente. Lo espero aquí, señor. Sí. Dudo que tarde. Al descender, las cabezas viraron como girasoles. Charlas se cortaron, 200 pudientes procesaban el enigma. El Bentley imponía, pero mi figura lo remataba. ¿Quién es ese, siseo alguien? Mira el carro, un Continental. 6 palos fácil. Ese no es el papá de Isabella. Pensé que Alejandro juraba que era un don nadie. Los cuchicheos se esparcieron como ondas. Avancé con paso regio, cada zancada un misil. El Patek capturaba soles vespertinos, mis mocasines tañían autoridad en la grava. Isabella me vio primero. Su flute espumoso se congeló a medio camino, su faz bailó entre perplejidad, flash de memoria y pánico puro. Se colgó del brazo de Alejandro, murmurándole frenética. Él giró brusco. Su pose de galán se desmoronó al reconocerme. Vi en sus ojos el forcejeo, cómo cuadrar al pordiosero del restaurante con este titán rodante. Señor Morales, balbuceó, avanzando con Isabella a remolque torpe. Se nos pasó lo de la invitación. Qué amable venir igual. Qué atento recordármelo ahora, contesté suave, tomando una copa de una charola cercana. Lindo sitio. Buen ojo pa, el lujo.
Los invitados nos devoraban con los ojos, la vibra de la fiesta mutando. La riqueza atraía como miel, sentía su curiosidad acechante, ávida de drama. Alejandro forcejeaba por su máscara, pero su cesera patinaba ante lo imposible, el mendigo en bestia de metal, con galas que eclipsaban sueldos anuales de media sala. Di un trago y consulté el Patek, 4.55. La ceremonia en 5 minutos. Timín perfecto. La fiesta rodó fluida, del rito a la recepción. Los invitados se entretejían en la terraza antes de migrar al salón magna para cenar. Arañas de cristal calentaban mesas de rosas ibori y acentos plateados, mientras un trío de arpas tejía melodías suaves. El aire bullía de susurros plenos, sobre la ceremonia idílica, y sobre el papá misterioso que irrumpió en apoteosis. Me aposté cerca de la mesa estelar, copa en mano, midiendo el pulso. Isabella me lanzaba ojeadas con sonrisa postiza, lidiando con mi eclosión. Alejandro fingía brío, pero lo pillé confabulando con su testigo, desentrañando cómo un perdedor amasó tal imperio. El clímax, aguardado meses, llegó cuando la organizadora empuñó el micrófono. Señoras y señores, antes de la cena, un brindis del padre de la novia, el señor Roberto Morales. Mi hora. Subí al podio con paso firme, sintiendo 200 pares de ojos taladrándome. Silencio expectante por el clásico speech familiar. Isabella me miró con un destello de esperanza, quizás soñando un momento tierno. Se equivocaba de cabo a rabo. Queridos amigos, arranqué, mi voz amplificada nítida y serena. Gracias por estar en la boda de mi hija Isabella. Este palacio es un sueño, y salta a la vista que no se regateó en nada para que este día sea inolvidable. Aplausos tibios, murmullos de eco. Los hombros de Isabella aflojaron un tanto, Alejandro forzó una sonrisa. Pero yo seguí, templado como el filo de una hoja. Sin embargo, debo confesar algo. Hace 3 meses, en un restaurante de la ciudad, este joven, señalé a Alejandro con una ceja alzada, me dijo que no cabía en su mundo. Que era un pordiosero, indigno de esta celebración. Y mi Isabella, cayó, eligiendo el brillo sobre la sangre. Un jadeo colectivo. Isabella palideció, Alejandro se puso rojo como tomate. Los invitados se removieron, ojos como platos. Pero verán, el dinero engaña. Yo, que parezco humilde, he invertido sabiamente durante décadas. 20 millones de pesos en empresas que cambiaron el mundo. Y hoy, en su día especial, vengo no a rogar, sino a revelar, el verdadero rico era yo todo el tiempo. Saqué del bolsillo un sobrelacrado, el extracto actualizado de Carlos, y lo mostré a la cámara de un dron que grababa el evento. Isabella, el fondo de 12 millones que te preparé, ya no existe. Lo doné a causas que sí valoran la familia sobre el postureo. Porque si el dinero es tu juez, que aprendas, el mío siempre valió más que el de él. El salón estalló en un caos de susurros y flashes de celulares. Isabella sollozó, cubriéndose la cara, Alejandro balbuceó excusas incoherentes, su fachada hecha trizas. Algunos invitados aplaudieron mi audacia, otros, escandalizados, se escabulleron. Bajé del podio, copa en alto. Brinden por el amor verdadero. El que no se compra. Javier me esperaba afuera, el Bentley ronroneando. Al subir, eché un último vistazo, Isabella corría hacia mí, lágrimas surcando su maquillaje, pero yo ya rodaba hacia la noche. No volví la vista atrás. Elena me sonreía desde el retrovisor de mi alma. La lección estaba dada. Y por fin, yo era libre. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Cuéntame abajo. Hasta la próxima, carnal.